Bendecidos sábados a todos y gracias por reunirse otra vez con nosotros en este estudio del libro de Apocalipsis. Nosotros vamos a estar continuando hoy con la trompeta número 5. No solamente eso, antes de llegar a la trompeta número 5, vamos a tener una introducción a esa trompeta que nos va a ayudar a poder entender por qué las trompetas empezaron como en el año 395 y para adelante. Antes de eso, vamos a tener una oración para poder pedirle a Dios que nos ayude durante este estudio. Gracias Dios por este día, gracias por este estudio que estamos haciendo, gracias por los que están conmigo hoy y por los que van a ver este video en el futuro. Te pido que a esos que todos nosotros podamos, que tú nos puedas ayudar, nos puedas ungir con tu espíritu para que podamos entender las cosas que se van a explicar aquí. Te pido también por mí que tú puedas ayudarme a poder hablar claramente y poder poner las cosas de una forma que se pueda entender por todo lo que vean esto y para que podamos ver en sí las trompetas por qué empiezan y cuándo es que empiezan y por qué empiezan en la forma que empiezan. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Como dije, vamos a estar aquí empezando a poner la pantalla para ustedes. Vamos a estar aquí tocando lo que son las trompetas, otra vez, 7 trompetas de Apocalipsis. Pero, vamos a poner aquí, antes de continuar con las últimas trompetas de nuestra serie de 7 trompetas, yo quiero llevarnos de vuelta a ver los tipos que fueron dados al pueblo de Israel. Una cosa que ya se tocó en el pasado, pero quiero pasar por ello por arriba otra vez porque ha sido un tiempo. Un ejemplo claro de esto, de lo que vamos a repasar, es la construcción del tabernáculo, dado a Moisés para que se haga de acuerdo con el modelo que se le mostró. Como nosotros vemos en Éxodo capítulo 25:9, se nos dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, específicamente, que es lo que nosotros enfocamos en el libro de Apocalipsis, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y en Hechos, cuando vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 44, en el Nuevo Testamento, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Este tabernáculo, por eso es que nosotros nos enfocamos en el tabernáculo, ponemos que el Apocalipsis tiene lenguaje de tabernáculo. Este tabernáculo fue hecho según el modelo que se le mostró a Moisés, que estaba en el cielo. ¿Y de qué era una copia ese tabernáculo terrenal? Nos dice en Hebreos, capítulo 8, versículo 2, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira a todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, este modelo siendo el modelo celestial. En Hebreos capítulo 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 24, porque no entró en Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora para nosotros antes Dios. Y vemos que en Apocalipsis capítulo 15, versículo 5, vemos, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el tabernáculo del testimonio. Entonces, como parte del patrón que Moisés vio para el tabernáculo, también había muebles específicos que debían colocarse en el lugar santo o el lugar santísimo dentro del tabernáculo. El tabernáculo también tenía un servicio específico que los sacerdotes realizaban todos los días. Una vez al año, el sumo sacerdote iría al lugar santísimo para la expiación. Cuando leímos el libro de Apocalipsis,
vimos que el comienzo de los mensajes proféticos en la primera mitad del libro tienen un lenguaje de santuario, que todavía estamos trabajando la primera mitad. Y esto tiene un lenguaje de santuario. Por ejemplo, en las cartas a las iglesias vemos a Jesús caminando dentro de los candelabros. Ante leer los sellos, vemos a Jesús frente a lo que es el equivalente a la mesa de pan y las 7 lámparas. Por último, para las trompetas, vemos la escena en el altar de incenso. Si se recuerdan cuando leímos la introducción a las trompetas, ahí es donde nos encontramos, en el altar del incenso. Cada uno de estos muebles se encuentran en el lugar santo. En otras palabras, cada una de estas visiones empiezan alrededor de la misma línea de tiempo y muestra una perspectiva diferente de la misma historia profética. Ya hemos cubierto la mayor parte de estos en estudios anteriores. Dicho esto, he notado algo de interés del que no he oído nadie más hablar. Esto, en particular, también nos ayudará a cimentar los marcos de tiempo de las trompetas desde otro punto de vista. Como parte de los servicios dados para el ministerio del santuario, Dios también le dio a Israel días de fiestas para servir como el tipo de la realidad que vendría más tarde. En Levíticos capítulo 23, 2, 4, 6, 10 al 11, como ven ahí, nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y siguéis sus mies, traeréis el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mesera. Versículo 15 al 16, 24, 27 al 34 nos dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primer del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. A los 10 días de este mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y ahí está, de Levíticos capítulo 23, ahí están las 7 fiestas. Aquí vemos a 7 convocaciones santas diferentes que Dios había establecido con Israel para realizar en su tiempo. Primeramente tenemos la Pascua del Señor, después la fiesta del pan sin levadura, los primeros frutos, los 50 días después de los primeros frutos, también conocido como el Pentecostés en el Nuevo Testamento, el sonido de trompetas, el día de la expiación, que es el tiempo que estamos viviendo hoy, y por último tenemos la fiesta de los tabernáculos, cuando Dios viene y nosotros moramos con Dios. Estas 7 santas convocaciones fueron una representación de los eventos que sucederán como parte del plan de redención. Por ejemplo, la Pascua del Señor representa el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Juan 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
La fiesta de los panes sin levadura representa la vida sin pecado del Mesías, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Las primicias representan la resurrección del Mesías como las primicias de los justos. 1 Corintios 15:20. El último versículo era Hebreos 4:15. Este versículo, 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de lo que durmieron es hecho. Después de 50 días de las primicias, 50 días después de las primicias, también conocido como Pentecostés, representa la nueva iglesia y el don del Espíritu Santo. Levítico 23, versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano. En Hechos capítulo 2, versículo 1, 4, 18, 41 y 47, no habla más sobre esto y nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es lo que nos dijo Levítico, esto es el cumplimiento. Llegó el día de Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un extra que quiero mencionar aquí, que no está en la presentación, vemos que en Levítico 23:16 dice que ofreceréis el nuevo grano. Déjeme recordar un poco para no alargar esto mucho. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo no usa el grano como ejemplo de nosotros y habla sobre el grano siendo sembrado y que el grano, el cuerpo debe morir, pero la semilla adentro, que está dentro del grano, es lo que tiene vida. Nosotros somos nuevo grano y está conectado con eso. Vamos a continuar para no ampliar esto más y no desviarnos. Vemos aquí estos 4 días de fiestas o santas convocaciones y estos se cumplieron en el tiempo preciso uno tras otros. Estas fiestas se hacían en la época de primavera. Se cumplió durante la vida de Jesús, durante el tiempo del Nuevo Testamento. Vimos cómo se cumplió por medio de estos versículos. Pero en el tiempo, en el año que se hace, estos se hacen en la época de la primavera. Luego, después del verano, se realizaban los 3 días de fiesta restantes. Otra vez recordando que estamos usando el ejemplo que Dios nos dio a nosotros aquí en la tierra, igual como el santuario de la tierra era un ejemplo de lo que está sucediendo en el cielo, del santuario celestial, la fiesta también que se le dio al pueblo de Israel es un ejemplo del tiempo del plan plan de redención aquí en la tierra. El sonido de las trompetas, ¿verdad? Porque ya nosotros cumplimos las primeras 4, ahora faltan las siguientes 3. El sonido de las trompetas representaba el final del año agrícola y festivo. El año agrícola y festivo. El sonido de las trompetas en el primer día del mes anunciaban un tiempo solemne de preparación para el día de la expiación. Nos dice en Joel capítulo 2, versículo 15 al 16, tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. El día de la expiación era el día en que el sumo sacerdote limpiaba el santuario de todo el pecado que había estado recogido durante todo el año y lo llevaba al lugar santísimo. Esto se hacía solo una vez al año. En este día, todos los pecados de las personas que habían sido recogidas en el lugar santo
serían expiados y el santuario sería limpiado. Cualquier que haya pecado y no se haya arrepentido y que el pecado no haya sido contabilizado en este día, sería separado de la gente. Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo en el año 1844, según la profecía en Daniel capítulo 8, versículo 14. Desde entonces se han estado llevando a cabo una escena de juicio para ver quién está realmente en el libro de la vida y quién no. Vemos esto en Daniel capítulo 8, versículo 14, cuando nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es una profecía en Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 10, capítulo anterior, vemos un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 al 15, viendo eso, sobre la purificación del santuario, viendo el juez que se sienta, ahora viendo aquí sobre el libro de la vida que es abierto, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto tiene que ver, en este aquí no es todo el mundo que está siendo juzgado, sino solo los muertos, los que no fueron resucitados y llevados con Cristo. Y ya, ¿por qué? Porque todos los que estaban en el libro, en la primera investigación, cuando el juez se sienta y los libros fueron sentados, como vemos acá en Daniel capítulo 7, versículo 10, igual como en el día de la expiación, durante aquí el santuario terrenal que estaban en el tiempo de Israel, durante ese periodo era que se limpiaba y hace que se limpiaba el santuario de todos los pecados que habían sido acumulados durante el año, igual como durante la historia del mundo, viéndolo ya en la forma, el antitipo que vemos en Jesús. Continuando con la fiesta de los tabernáculos, que es la última fiesta, la fiesta número 7, esto representa cuando todo ha terminado y el pueblo de Dios está una vez más morando con Dios. Vemos en el capítulo Apocalipsis 21, versículo 3, el antitipo de esto, y oí una gran voz del cielo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así como los muebles que vemos en las visiones proféticas nos muestran dónde estamos en el tiempo, según en qué apartamento del tabernáculo estamos, las fiestas también nos dicen en qué momento de tiempo estamos. Los primeros 4 días de fiestas o santa convocaciones ya han pasado. Jesús, nuestra Pascua, fue inmolado sin pecado. Resucitó como la primicia de los muertos. En el día de Pentecostés envió su espíritu a su iglesia que él estableció. Algo de esto ya nosotros hemos cubrido más o menos en estudios anteriores, no necesariamente Apocalipsis, pero estudios que hemos tenido antes. Ahora, después de estas 4 fiestas, ¿qué viene después? La razón por la que no vemos que las trompetas comienzan en el mismo tiempo que las cartas a las iglesias y los sellos es porque estas trompetas se basan en las fiestas o las convocaciones santas de las trompetas. Así como las trompetas en el tipo fueron un tiempo significativo después de los primeros 4 festivales, vemos que pasa algún tiempo antes de que suenen las trompetas y se separan en el tiempo como advertencias y luchas militares como hemos visto hasta ahora. Todavía nosotros estamos en el apartamento del lugar santo, porque la traducción de las trompetas tiene lugar en el altar del incenso, ¿verdad? En la profecía, no en el tiempo de ahora, hoy en día, hoy en día estamos en el lugar santísimo, pero en la profecía donde estamos, en las trompetas, porque nosotros nos vemos que estamos en el lugar del altar de incenso, esto toma lugar todavía en el apartamento del lugar santo. Donde nos quedamos la última vez con las trompetas, nosotros vimos que una tercera parte de Roma, que era la parte occidental, estaba siendo atacada hasta el punto de que finalmente fue derrotada.
Luego vemos a un ángel proclamando en voz alta tres ayas que estaban a punto de llegar por las tres últimas trompetas. Apocalipsis capítulo 8, ahí está. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, nos dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces, para resumir aquí, antes de continuar a la quinta trompeta, el santuario y los muebles están, dependiendo nosotros, como se ha hablado, dependiendo nosotros vemos, porque los muebles que vemos, sabemos en qué lugar estamos. Y hemos hecho la trompeta, digo, no las trompetas, las cartas y los sellos, y hemos visto cómo nosotros nos movemos del lugar santo al santísimo. Las trompetas, aunque están en el altar de incenso, que está en el lugar santo, no empiezan a la misma vez que las trompetas y los sellos. ¿Y por qué? Otra vez, porque las trompetas no son un mueble del santuario, sino es una fiesta. Igual como las cuatro fiestas, ya vimos bíblicamente en los versículos de Biblia que el cumplimiento de cada uno de ellos, y sabemos que hoy en día estamos en el cumplimiento de la fiesta de expiación y lo único que falta es la fiesta de tabernáculos, que representa a Dios con nosotros, su tabernáculo con nosotros y nosotros con Él. ¿Dónde es que las trompetas queda antes de la expiación? Y en el tiempo, en los tiempos de las fiestas, las primeras cuatro fiestas, en la primera parte del año, hay un tiempo de espacio grande en el año, hablando en el año literal, que es el tiempo del verano, y después entonces tenemos las otras tres fiestas, una tras la otra. Por eso es que en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de las cuatro primeras fiestas, uno rápido atrás de la otra, y no vemos más las fiestas hasta el año 395 que empiezan a tocar, que es el espacio de tiempo que hay, y después entonces empezamos a ver las trompetas, día de expiación, y después el tabernáculo de Dios con el hombre, uno siguiendo el otro. Espero que, espero que entiendan, a partir de las otras cosas que le he dicho con Apocalipsis capítulo 2, la tercera, la cuarta iglesia, como Jesús dio la advertencia, la cuarta iglesia, que es otra cosa que quería tocar rápidamente, si me da un segundo, se lo voy a presentar ahora, que, que está aquí en Apocalipsis capítulo 2, lo dice aquí, eh, capítulo 2, lo dice aquí Apocalipsis capítulo 2, a la cuarta iglesia, aquí en el azul, versículo 22, que esto no es parte de la presentación, pero quiero añadirlo porque es importante. Cuando Jesús dice a esta iglesia, le está diciendo, he aquí yo la arrojo en cama. ¿A quién va a arrojar? A Jezabel, que se dice profetiza, enseña a seducir a sus siervos a fornicar, comer cosas. A esa iglesia que está enseñándole a adorar a dioses falsos, que ya vimos que esa iglesia Jezabel está conectada con el papado, y vimos que el papado y hoy en día es la Trinidad, lo que ellos enseñan, que eso es lo que come cosas fornicadas y sacrificar a los ídolos. Jesús va a arrojar en cama al papado durante este periodo y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepiente las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este periodo que está diciendo van a estar en tribulación. Sabemos que había una tribulación grande también de los cristianos por que vimos con los mártires en la quinta trompeta. Déjame tratar de reducir porque esto lo hemos hablado bastante. Pero el punto que quiero señalar aquí es que Jesús dice que herirá con muerte, que esto es batallas y guerras contra Roma papal, contra Jezabel, que es Roma papal, y todas las iglesias, que son las hijas, ¿verdad? Y con ella adulteran los serpientes de sus hijos, ¿verdad? Heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Todas las iglesias
sea en el periodo o toda la iglesia que existan, por Jesús e ir en guerra contra esta iglesia específicamente, ellos van a ver, esto no es en la segunda venida, después de la segunda venida, no, porque ya, ¿para qué? Ya todo terminó. Durante el tiempo que estamos aquí, esto es lo que va a hacer. Por eso es que las trompetas y estos ataques no empezaron desde el principio del, del, del sello y de las cartas, y no va a ser en un futuro. Esto es, ya fue lo que ha sucedido en el pasado y todavía estamos, ahora vamos a ver que nosotros después cuando lleguemos a la séptima, todavía estamos en la séptima trompeta, pero estas trompetas empezaron por esta razón, porque no se arrepintieron y enseñaron. Y vimos que cuando el papado, la iglesia apóstata que apostetó, que está representada por Isabel, ya empezó en el año 395, ofició la Trinidad como la doctrina oficial. Entonces vemos, porque no se arrepintió, vemos la trompeta siendo tocada, la primera trompeta, el primer ataque, la segunda trompeta, el segundo ataque. Las primeras cuatro trompetas, como dije, terminó, la parte occidental fue desmenuzada. No significa que la gente no sigue viviendo ahí, pero esa parte ya fue quitada. Y ahora falta la parte del este. Vamos a continuar entonces con el resto de la presentación y el capítulo 5, digo, la trompeta número 5. Aquí estamos en la trompeta número 5. Ok, Apocalipsis 9, 1 al 12. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo de la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, que las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazones como corazones de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también agujones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de estos. Vamos aquí entonces a dividir estos versículos más pequeños. Veremos otra vez del libro en inglés es Thoughts of Daniel Revelation, en español sería Libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis de J.R. Smith, para ayudarnos, excepto donde yo diga que excepto donde hay algo que esté un poquito diferente, que más o menos lo voy a explicar después. Vamos aquí a usar el libro de J.R. Smith para poder ayudarnos y resumir esto un poco. En el versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Para una explicación de esta trompeta, volveremos a recurrir a los escritos del señor Keith, y este escritor dice con sinceridad: apenas hay un acuerdo tan uniforme entre los intérpretes como respecto a cualquier otra parte de Apocalipsis, como respecto a la aplicación de la quinta y sexta trompetas, o la primera y segunda desgracia a los saracenos y turcos. Es tan obvio que difícilmente se puede malinterpretar. En lugar de un versículo o dos que designe a cada uno, todo el 9º capítulo de Apocalipsis en partes iguales está ocupado con una disposición de ambos. El Imperio Romano declinó a medida que surgía por conquista,
pero los sarracenos y los turcos fueron los instrumentos por los cuales una religión falsa se convirtió en el flagelo de una iglesia apóstata. Y por lo tanto, en lugar de que las quinta y sexta trompetas, como la primera, sean designadas solo con ese nombre, se llaman ayes. Déjame ver aquí. Déjame una segunda aquí. Déjame ver algo antes de continuar. Ok, so encontré lo que se me pasó. Terminamos aquí que en el último párrafo aquí vemos que el Imperio Romano declinó a medida que surgía y continuamos aquí que al final, por lo tanto, en lugar de que la quinta y sexta trompetas, como la primera, sean designadas solo con ese nombre, estas últimas tres trompetas se llaman ayes. Ahora lo que vamos a pasar aquí, van a ver, le voy a estar leyendo, pero sigan la presentación para que puedan tener algo visual que les pueda ayudar a seguir todas las cosas que van a estar sucediendo durante este periodo. Vemos que Constantinopla fue sitiada por primera vez, como ven en la pantalla ahí, después de la extinción del Imperio Occidental por Closroes, el rey de Persia. Vemos ahí, como dice, una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Constantinopla fue sitiada por primera vez después de la extinción del Imperio Occidental por Cosroes, el rey de Persia. Mientras el monarca persa contemplaba las maravillas de su arte y poder, recibió una epístola de un oscuro ciudadano de la Meca, invitándolo a reconocer a Mahoma como el apóstol de Dios, o Mohammed, se dice, Mohammed, el apóstol de Dios. Rechazó la invitación y rompió la epístola. Es así, exclamó el profeta árabe, que Dios rascará el reino y rechazará la súplica de Cosroes, situado al borde de estos dos imperios de Oriente. Mahoma observó, así se dice, Mohammed observó con secreta alegría el progreso de la destrucción mutua y en medio de los triunfos persas se aventuró a predecir que antes de transcurrían muchos años, la victoria volvería de nuevo a las banderas de los romanos. En el momento en que se dice que esta predicción fue entregada, ninguna profecía podría estar más distante de su cumplimiento, ya que los primeros 12 años de Heraclio anunciaron la proximidad de la disolución del imperio. Ese es Heraclio. Como el emperador o el rey aquí, Cosroes, no aceptó, que es persiano, no aceptó la profecía, entonces se le dijo que se iba a regresar para atrás la tierra a Roma. Y ahora se presenta, Heraclio se presenta. No fue como ese designativo de Atila en un solo lugar que cayó la estrella, sino sobre la tierra. Aquí se Cosroe subyugó la posesión. Ok, ahí no fue. Hay mucho aquí, déme regresarlo un poquito aquí. En el momento que se dice que esta predicción fue entregada, ninguna profecía podría estar más distante de su cumplimiento. La profecía que es que la tierra se iba a dar para atrás a Roma. Ya que los primeros 12 años de Heraclio anunciaron la proximidad de la disolución del imperio. Como nos dice aquí en el versículo, no fue como ese destinativo de Atila o esta cita, en un solo lugar que cayó la estrella, sino sobre la tierra. Cosro subyugó la posesión romana en Asia y África, y el imperio romano en ese periodo se redujo a las murallas de Constantinopla, con el remanente de Grecia, Italia y África y algunas ciudades marítimas
desde Tiro hasta Trebisonda, de la costa asiática. La experiencia de 6 años de duración persuadió al monarca persa a renunciar a la conquista de Constantinopla y a especificar el tributo anual del rescate del Imperio Romano, 1000 talentos de oro, 1000 túnicas de seda, 1000 caballos y 1000 vírgenes. So Heraclio, que es el Imperio Romano, suscribió estos términos ignominiosos, pero el tiempo y el espacio que obtuvo para recoger esos tesoros de la pobreza de Oriente se emplearon laboriosamente en la preparación de un ataque audaz y desesperado. Continúa la cita diciendo: el rey de Persia, que es Cosroes, despreciaba al oscuro saraceno y se burlaba del mensaje del pretendido profeta de la Meca. E incluso el derrocamiento del Imperio Romano no habría abierto una puerta para el mahometismo ni para el progreso de los propagadores armados saracenos de una impostura, aunque el monarca de los persas y el chagán de los ávaros, el sucesor de Atila, habían dividido entre ellos los restos de los reinos de los cesares. El propio Chosroes cayó. Las monarquías persas y romanas se agotaron mutuamente, y antes de que una espada fuera puesta en manos del falso profeta, fue arrebatada de las manos de aquellos que habrían detenido su carrera y aplastado su poder. Desde los días de Escipión y Aníbal, no se han intentado una empresa más audaz que la que Heraclio logró para la liberación del imperio. Exploró su peligroso camino a través del Mar Negro y las montañas de Armenia. Penetró en el corazón de Persia y pasó por alto los ejércitos del gran rey para la defensa de su sangrante país. Nos dice aquí otra vez la cita: en la batalla de Nínive, que se libró ferozmente desde el amanecer hasta la hora undécima, 28 normas, además de las que podrían romperse o rascarse, fueron tomadas de los persas. La mayor parte de su ejército fue cortado en pedazos, y los vencedores, ocultando su propia pérdida, pasaron la noche en el campo. Las ciudades y palacios de Asiria se abrieron por primera vez a los romanos. El emperador romano no se vio fortalecido por las conquistas que logró, y se preparó un camino al mismo tiempo y por los mismos medios para las multitudes de saracenos de Arabia, como langostas de la misma región, quienes, propagando en su curso el oscuro y delusivo credo mahometano, se extendieron rápidamente tanto por el imperio persa como por el romano. No se podría desear una ilustración más completa de este hecho que la que se proporcionan en las palabras finales del capítulo de Gibbon, del cual se toman los extractos anteriores. Aunque se había formado un ejército victorioso bajo el estandarte de Heraclio, el esfuerzo antinatural parece haber agotado en lugar de ejercitar su fuerza. Mientras el emperador triunfaba en Constantinopla o Jerusalén, una oscura ciudad en los confines de Siria fue saqueada por los saracenos y cortaron en pedazos algunas tropas que avanzaron para su alivio. Un acontecimiento ordinario e insignificante, si no hubiera sido el preludio de una poderosa revolución. Estos ladrones eran los apóstoles de Mahoma. Su valor frenético había surgido del desierto, y en los últimos 8 años de su reinado, Heraclio perdió ante los árabes las mismas provincias que había rescatado de los persas. Roma le quita a Persa y ahora se le quita a Roma. El espíritu de fraude y entusiasmo, cuya morada no está en los cielos, se soltó en la tierra. El pozo del abismo no necesitaba más que una llave para abrirlo,
y esa llave fue la caída de Costros. Cuando Costros cayó, eso permitió que parece que el que estaba aguantando todo, eso empezó a permitir que los mahotames, ese grupo empieza a salir. Había desregado deceptivamente la carta de un oscuro ciudadano de la Meca, pero cuando de su resplandor de gloria se hundió en la torre de la oscuridad, que ningún ojo podía penetrar. El nombre de Cosroes pasó repentinamente al olvido antes que el de Mahoma, y la media luna parecía esperar su ascenso hasta la caída de la estrella. Cosroes, después de toda su incomodidad y pérdida del imperio, fue asesinado en el año 628, y el año 629 está marcado por la conquista de Arabia y la primera guerra de los mahometanos contra el imperio romano. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y así como fue lo que pasó. La estrella de, ¿cómo se llamaba él? De Cosros. Sí, sí, ajá, cayó y eso fue lo que abrió el pozo del abismo. Cuando la fuerza del imperio romano se agotó y el gran rey de Oriente yacía muerto en su torre de oscuridad, el saqueo de una oscura ciudad en las fronteras de Siria fue el preludio de una poderosa revolución. Los ladrones eran los apóstoles de Mahoma, que creo que es Muhammad en inglés, y su valor frenético emergió del desierto. El pozo del abismo. El significado de este término, del pozo del abismo, se puede aprender del griego, que se define profundo y sin fondo, y puede referirse a cualquier lugar despilfarrado, desolado y sin cultura, y sin cultivar. Despilfarrado, desolado y sin cultivar. Se aplica a la tierra en su estado original de caos. En Génesis capítulo 1, versículo 2, nos dice, o que lo ven ahí, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí está la conexión. En este caso, puede referirse apropiadamente a los desechos desconocidos del desierto árabe, cuyos límites emanaron las hordas de saracenos como enjambres de langostas. Y la caída de Cosros, el rey persia, bien puede representarse como la apertura del pozo del abismo, en la medida en que preparó el camino para que los seguidores de Mahoma emitieran desde su oscuro país y propagaran sus doctrinas delusivas con fuegos y espadas, hasta que hubieran extendido su oscuridad sobre todo el imperio. Como lo dice ahí en el versículo, y abrió el pozo del abismo subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Es el próximo versículo que vamos a tocar. Antes de eso, quiero recordarles a ustedes que lo que me ayudó a mí a entender algunas de estas cosas es que aunque dice que una gran estrella cayó del cielo, recuerden que no estamos hablando de una gran estrella literal. Todo lo que estos son símbolos de lo que está sucediendo en la Tierra. Una gran estrella o una estrella simboliza a líderes y es un líder cayó y por eso es que se abrió este abismo, como hemos leído hasta ahora, que tiene que ver con la religión de Muhammad, eh, que vamos a continuar leyendo. Hablando del pozo del abismo, continuando con el pozo del abismo que se abrió. El significado de este término se puede aprender del griego, que se define de profundo y sin fondo, y puede referirse a cualquier lugar desfigurado. Oh, no, ya se lo leímos. Estamos aquí en el versículo. Al igual que los vapores nocivos e incluso mortales que los vientos, particularmente del suroeste, difunden en Arabia, el mahometismo se extendió desde allí su influencia pestilente. Surgió tan repentinamente y se extendió tan ampliamente como el humo que salía del pozo, el humo de un gran horno. Tal es un símbolo adecuado a la religión de Mahoma, ¿verdad? Que es Mohammed, de sí misma, o en comparación con la luz pura del Evangelio de Jesús. No era como este último,
una luz del cielo, sino un humo del pozo del abismo. Eso fue lo que salió, este humo, no era como este símbolo eh, comparándolo a la luz pura del Evangelio, no es la luz pura del Evangelio, sino era como este humo que salió del abismo. Continuando el versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora vemos que hasta este punto vemos que ahora la religión Muhammad empieza a esparcirse rápidamente. Cuando antes estaba controlado a caer este líder grande, ahora se empieza, se abre para que pueda expandirse. Y del humo, ¿verdad? De esta religión, podríamos decir, se dieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se creó una religión falsa que, aunque el flagelo de las transgresiones y de la idolatría llenó el mundo de oscuridad y engaño, y enjambres de sarracenos como langostas se extendieron sobre la tierra y extendieron rápidamente sus estragos sobre el imperio romano de este a oeste. El granizo descendía de las heladas costas del Báltico. La montaña ardiente, hablando de las diferentes trompetas que se ha tocado hasta ahora, la montaña ardiente cayó sobre el mar desde África, y las langostas, el símbolo apropiado de los árabes, emita desde Arabia, su región natal. Vinieron como destructores propagando una nueva doctrina y provocados por la rapiña y la violencia por motivos de interés y religión. Se puede dar una ilustración aún más específica del poder similar al de los escorpiones que se les dio. No solo su ataque fue rápido y vigoroso, sino que la agradable sensibilidad del honor, que pesa el insulto más que la herida, arrojó su veneno mortal sobre las disputas de los árabes. Una acción indecente, una palabra despectiva, solo puede ser expiada por la sangre del ofensor, y tal es su paciente inevertencia, que esperan meses y años enteros la oportunidad de venganza. Versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a causa ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Después de la muerte de Mahoma, él fue sucedido en el mando por Abu Bakr en el año 632, quien, tan pronto como estableció de manera justa su autoridad y gobierno, envió una carta circular a las tribus árabes, de la cual el siguiente es un extracto. Y esta es la carta que fue mandada a su ejército. Cuando peleen las batallas del Señor, actúen como hombres sin dar la espalda, pero que tu victoria no sea manchada con sangre de mujeres y niños. No destruyas palmeras ni quemas campos de maíz. No cortes árboles frutales ni hagas daño al ganado. Solo el que matas para comer. Cuando hagas un pacto o artículo, respétalo y cumple tu palabra. Ya a medida que avanza, encontrarás algunas personas religiosas que viven retiradas en monasterios y se proponen servir a Dios de esa manera. Déjalos en paz y no los mates ni destruyas sus monasterios o monasterios. Y encontrarás otro tipo de personas que pertenece a la sinagoga de Satanás, que tienen coronas afeitadas. Asegúrate de cortarles el cráneo y no darles cuartel hasta que se conviertan en mahometanos o paguen tributo. Muy interesante, aparte del lenguaje que se usa aquí, de la sinagoga de Satanás que hemos hablado, etcétera. Esto vamos a ver un poco más aquí en un minuto. All right. So, no se dice en la profecía, continúa en el libro de U.S. Smith, no se dice en la profecía ni en la historia que los mandados más humanos fueran obedecidos tan escrupulosamente como el mandado feroz, pero así se les ordenó, y las anteriores son las únicas instrucciones registradas por Gibbon, dadas por Abu Bakr a los jefes cuyo deber era emitir las órdenes a todas las huestes saracenas. Los mandados discriminan por igual con la perdición o con la predición,
como si el califa mismo hubiera estado actuando en obediencia conocida y directa a un mandato superior al del hombre mortal. Y en el mismo acto de salir a luchar contra la religión de Jesús y a propagar el mahometismo en su lugar, repitió las palabras que se predijo en la revelación de Jesucristo, que él diría. Ahora, la parte, en el versículo dice, el sello de Dios en sus frentes. Y aquí es donde tengo que alejarme un poco del libro que estamos viendo para ayudarnos a entender las profecías. Ahora, en la iglesia adventista dice que el sello de Dios es el sábado. Y estoy hablando especialmente la que es más moderna, aunque también en el tiempo antiguo. No estoy diciendo que eso está equivocado. Sí tiene su verdad. Y esto es lo mismo que escribe Uriah Smith. Y aquí tendría que estar en acuerdo. Eh, aquí tengo que estar en desacuerdo. Ya tengo el video donde yo hablé sobre el sello de Dios y lo comparé con lo que se dice y lo que la Biblia dice. Y no estoy diciendo que no, que el sello de Dios no es el sábado en sí, pero eso no es lo que nos sella. Ese es el sello de Dios que le pertenece a Él. Y él nos sella. Nosotros, ser sellado por Dios, recibimos su sello, pero no es que eso nos sella en sí. No cumpliendo con el sábado estamos sellados, es lo que quiero decir. Y esto ya lo cubrí antes, pero cuando tuvimos que hablar con Apocalipsis 7, pero voy a resumir aquí un poco, especialmente ya que yo tengo aquí la presentación. Para ver qué es el sello, otra vez esto es un repaso, veamos qué versículos son usados por la Biblia que la gente usa para reclamar el sábado como el sello de Dios. Y nosotros vimos esto en anterior. Vimos en Éxodo, muy rápido, no voy a hablarlo todo. Vimos en Éxodo 31, 13, 14 y 17, donde nos dice que su día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, o el día de reposo es señal entre Dios y el pueblo. No dice que guardaremos el día de reposo, es señal, es para siempre. El séptimo día, porque Dios, Jehová, el séptimo día cesó y reposó. El sábado es señal para siempre. Nosotros debemos guardarlo y es señal entre mí y vosotros. Ezequiel capítulo 20, versículo 11 al 12, nos dice que mi día de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Dios nos dio a nosotros su día de reposo para que fuesen señal entre Él y nosotros. Ezequiel capítulo 20, los próximos versículos otra vez, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros. Estos versículos son los principales cuando las personas consideran que el sábado es el sello de Dios, pero eso es lo único que menciona como el sello y esto ya lo cubrimos un poco más. Otra vez, los días de fiestas vemos que son como señales, ¿verdad? Vimos los 7 días sin comer sin levadura, etcétera. Las señales que se refieren a las manos y la frente, vimos en Deuteronomio, mis mandamientos que yo prescribí, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, serán como frontales entre vuestros ojos. Continuando eso, los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová, vuestro Dios mandó, guardando todos estos estatutos lo atará como un señal en tu mano, etcétera. ¿Qué más estableció Dios como una señal? Pondré entre ellos señal. ¿Cuál es esta señal que Dios iba a poner? Vemos que es la raíz de Isaí, Isaías capítulo 11, versículo 10. Todo esto lo cubrimos en el estudio ese de Apocalipsis 7 que hice especial para esto. Estará puesta por pendón o insignia, ¿verdad? Como una bandera. Jesús será señal, puesto como, igual como el sábado es una señal. Entonces vemos que todas estas diferentes señales, dice aquí, por tanto, Señor mismo daré señal y dará a luz a un hijo. El hijo es la señal. Y, y Jesús, vemos aquí en Lucas 2:34, está puesto para señal. Ok, vemos aquí que todas estas diferentes señales que Dios dio
día de reposo, el sábado, el séptimo día, los días de fiesta, los mandamientos, los estatutos, los decretos, el Hijo de Dios, y algunas específicamente en la mano y la frente para ponerse, no son solo el séptimo día de reposo. Las otras cosas que quiero señalar es que estos son signos de algo, no un sello actual. Sus signos y señal no necesariamente la misma cosa, o sello la misma cosa. Estos son dos palabras completamente diferentes con diferentes significados cuando se miran dentro del contexto de los versículos. Ahora, ¿para qué se dio la señal? Fue dada para distinguir al pueblo de Dios de los demás. No solo esto, sino que le mostraba quién era su Dios. Había muchos dioses falsos que le nacieron a su alrededor, adoraban, y el sábado estaba destinado a dirigirlos al Dios que hizo los cielos y la tierra y descansó en el séptimo día. Es para dirigir y enseñar y diferenciar el pueblo de Dios. No es lo que sea. Ahora, el verdadero sello de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del sello de Dios? Esto también ya lo cubrimos. Eh, Vemos en 2 Corintios 1, 21 a 22, que Dios, el cual nos ha sellado, Dios es el que nos ha sellado. Aquí vemos que Dios es el que nos sella. ¿Y cómo es el que Él nos sella? Vemos aquí en Efesios 1, 13 a 14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ese Espíritu Santo de la promesa es la aras de nuestra herencia. Es el Espíritu Santo de Dios y no la observancia de un día determinado como una señal que apunta hacia el Dios verdadero de ese día específico. Él nos sella con su propio espíritu. ¿Y qué significa esto para nosotros? Otra vez aquí, Efesios 4, parece que no lo cubrí. El Espíritu Santo de Dios, que es su espíritu con el cual fuiste sellado. ¿Y qué significa esto para nosotros? Según Timoteo 19, teniendo este sello, conoce que es el Espíritu Santo, conoce el Señor a los que son suyos. Su Espíritu Santo, que es lo que nos sella, es como Dios nos conoce a nosotros, que somos suyos. Romanos capítulo 8, versículo 9-11, no está bloqueado en negro, pero dice que el Espíritu de Dios que mora en vosotros, también tener el Espíritu de Cristo, ¿verdad? También nos dice ahí, uh, versículo 11, el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este versículo lo que nos está diciendo a nosotros es que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu, si tenemos, eso es lo que nos va a levantar a nosotros, porque ese es con lo que nosotros estamos sellados y lo que nos va a levantar. No que vamos a ser salvos por estar guardando el sábado, no es que el sábado nos va a sellar para la vida eterna, no, es el Espíritu de Dios que nos, que nos sella para la vida eterna. El sábado es lo que nos señala a nosotros como el pueblo de Dios y el sábado es lo que nos dirige a nosotros al Dios verdadero, pero no es lo que nos sella. Ahora, así que ahora que vimos lo que es el sello, según la Biblia misma, ¿verdad? ¿Cuál es el sello real? Vemos que es el Espíritu de Dios. ¿Y por qué se da? Fue dada para que pudiéramos llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios, que es lo que nos sella, nos fue dada a nosotros para poder ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ¿verdad? Voluntad de carne, si podríamos decir, oh, si guardo el sábado, eso es lo que me hace sellar. No, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y nos dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Lo hizo así para poder llegar rápido porque esto ya lo hemos cubrido. Es ese mismo espíritu que mora en el verdadero creyente, el cual Dios usará para resucitarlos en el día de la resurrección. El sellamiento de Dios es algo que ha existido al menos desde la época de Pablo, ya que fue él el que escribió sobre él. No es guardar el sábado. La teoría de que estos musulmanes preservaron a los observadores del sábado
porque adoraban el séptimo día de la semana en lugar del primer día, no tiene ningún sentido. Regresando para atrás al Apocalipsis, regresando para atrás a la carta que dio las órdenes a quién, a los que están sellados, como dijo en Apocalipsis, la quinta trompeta, los que están sellados, ¿verdad? Y poniéndolo con la carta, los musulmanes no le importaba si guardaban el sábado o no. El día de descanso para los musulmanes no es ni el sábado ni es el domingo, es el viernes. No había ninguna razón para que fueran tras un grupo del otro cuando ninguno de los grupos tenía el mismo día de descanso que ellos. Esa idea del sábado, aunque yo sé que yo Smith lo puse ahí, por esta razón es la que yo estoy en desacuerdo. Ahora, veamos quiénes fueron los que recibieron instrucciones de matar de acuerdo con lo que ya escribió Joel Smith. La carta que se distribuyó esta carta que decía, regresando a la carta, nos dice, cuando peleen las batallas del Señor, actúen como hombres sin dar la espalda para que tu victoria no sea manchada con sangre de mujeres y niños. Y a medida que avanza, encontrarás algunas personas religiosas que viven retiradas de monasterios y se proponen servir a Dios de esa manera. Déjalos en paz. Cuando pelee la batalla del Señor, encontrarás personas religiosas, se proponen vivir a Dios de esa manera, déjalos en paz. Y no las mates ni destruyes sus monasterios. Y encontrarás otro tipo de personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás que tienen coronas afeitadas. Asegúrate de cortarles el cráneo y no darles cuartelar, etc. Así que vemos las instrucciones dadas de que encontrarán personas religiosas que sirven a Dios. También encontrarán a otras de la sinagoga de Satanás, que ya hemos cubierto en estudios anteriores, pero volveremos a ver aquí, que tienen coronas afeitadas. Estos tienen coronas afeitadas, es lo importante aquí, porque estas son instrucciones. Cuando buscamos estos, nosotros encontramos en Wikipedia la siguiente información pertinente. Aquí está de Wikipedia, dice, la tonsura es la práctica de cortar o afeitar parte o la totalidad del cabello en el cuero cabelludo como un signo de devoción religiosa o humildad. El término proviene de la palabra latina tonsura, que significa recorte o esquila, y se refiere a una práctica específicamente en el catolicismo medieval abandonada por orden papal en 1972. La tonsura sigue siendo una práctica tradicional en el catolicismo por órdenes religiosas específicas con permiso papal. También se usa comúnmente en la Iglesia Ortodoxa Oriental para miembros recién bautizados y se usan con frecuencia para novicios budistas, monjes y monjas. La historia y el desarrollo sobre la tonsura. La tonsura no era ampliamente conocida en la antigüedad. La traducción afirma que se originó con los discípulos de Jesús, quienes observaron el mandato de la Torá de no afeitarse el cabello alrededor de los lados de la cabeza. Levítico 19:27. Había tres formas de tonsura conocidas en los siglos 7 y 8. Esto tiene que ya empezar a ver con el tiempo de esta carta. Tenemos el oriental, que reclamaba la autoridad de San Pablo apóstol, que en Hechos capítulo 18, versículo 18, y consistía en afeitar toda la cabeza. Esto se observó en las iglesias orientales, incluyendo la iglesia ortodoxa oriental y las iglesias católicas orientales. Por lo tanto, Teodoro de Tarso, que había adquirido su aprendizaje en el Asia Menor bizantina y llevaba esta tonsura, tuvo que permitir que su cabello creciera durante 4 meses antes de que pudiera ser tonsurado según la moda romana, y luego ordenado arzobispo de Canterbury por el Papa Vitaliano en 668. El romano consistía en afeitarse solo la parte superior de la cabeza para permitir que el cabello creciera en forma de corona. Se afirma que esto se originó con Pedro,
y esta práctica del rito latino de la Iglesia Católica. So, vemos la tonsura. ¿Qué es lo que la tonsura? Estamos usando la palabra tonsura, pero aquí vemos que en el romano, ¿verdad? Recuerda Roma papal, era afeitarse solo la parte superior de la cabeza para permitir que el cabello creciera en forma de corona. La carta que se distribuyó con instrucciones a matar a las coronas afeitadas se distribuyó después del año 632, que es el siglo VII, ¿verdad? Como dice así, habría tres formas de tonsura conocidas en los siglos VII y VIII. Esto fue en el siglo VII. Vemos que los que se afeitaban la cabeza era de la fe católica. Algunas de las guerras ¿a quién se le dio orden que atacaran? Prácticamente a los católicos. Algunas de las guerras que Mahoma libró antes fueron contra otros árabes. Otra vez, algunas de las guerras que Mahoma libró antes o hizo antes de este periodo fueron contra otros árabes, específicamente árabes cristianos. ¿En qué creían los árabes cristianos? Estos árabes cristianos, ¿en qué creían? En un artículo titulado, que esto encontré en la página, ahí está ahí abajo la página, itewalu. Creo que creo que eso tiene que ver con Canadá. Esto es, en otras palabras, esto es un lugar universitario, no me recuerdo exactamente, pero un lugar oficial. Hay un artículo titulado El monoteísmo islámico y la Trinidad, de John Hoover, escrito para la Universidad de Waterloo en Canadá. Ahí está Se menciona lo siguiente en que podemos aprender y entender en qué creían. Y si quieren PDF, ahí está el link. Está en inglés y aquí estoy dando la parte en español, o traducido al español. Para contrarrestar la acusación musulmana de irracionalidad, algunos teólogos cristianos árabes han tratado de fundamentar la doctrina trinitaria en la razón misma. Los teólogos cristianos árabes medievales, como Pablo de Antioquía, mencionado anteriormente, eran aficionados a identificar a las personas trinitarias con atributos específicos de Dios, como la vida de Dios, Espíritu Santo, y el habla, palabra e hijo. En otras palabras, sin tener en cuenta si la Trinidad árabe es exactamente la misma que la de los cristianos, ellos creían en una Trinidad que el Islam prohibía. Por eso estas guerras que yo mencioné, que fueron antes de la carta, contra otros árabes, eran contra árabes cristianos trinitarios. ¿Cómo consideraba Mahoma a estos árabes cristianos? De nuevo encontramos en Wikipedia lo siguiente, y ahí está la página si quieren ir. Esto sucedió muchas veces a lo largo de la historia, comenzando con las batallas del Mahoma contra los árabes politeístas, incluido la batalla del Badr 624 y la batalla en Uhud 625, Kandak 627, la Meca 630 y Hunayn 630. Recuerden que estos años 600 y pico es el séptimo siglo. La carta que leímos, que iba a ir contra la iglesia romana, era el séptimo y octavo siglo, cuando se habla de la tonsura y todo eso que leímos. Aquí dice los árabes politeístas. Ahora, ¿y qué es lo que estos cristianos considerados politeístas eran también considerados según el Corán? ¿Y cómo debían ser tratados? Ahora, muy importante, antes de yo leer a la respuesta. Estos eran cristianos, árabes cristianos trinitarios. Y los mismos árabes, los de Mahoma, iban contra estos árabes y los consideraban a ellos politeístas. ¿Ok? Y recuerde, Dios es uno. Ellos los consideraban a ellos politeístas. Ahora, ¿cómo es que dice que se debían tratar el Corán? ¿Cómo se debería tratar a estas personas? En el Corán, en la Q9.5, nos dice, cuando terminen los 4 meses prohibidos, donde quieras que te encuentres con los idólatras, mátalos, tómalos, asediarlos, esperarlos en cada puesto de observación. Pero si se vuelven a Dios, mantienen la oración y pagan las limosnas prescritas, que continúen su camino, porque Dios es muy perdonador y misericordioso. Juntando todo esto, tenemos lo siguiente.
todo lo que hemos puesto. Para resumir estos eventos. En este momento, después del año 538, el papado estaba en poder de Roma. Mahoma ya había luchado contra los cristianos árabes porque creían y defendían a un Dios trinitario, como lo hacía la Iglesia Católica. Mahoma veía a los árabes cristianos trinitarios como idólatras porque lo veían como politeístas. Después de luchar contra los árabes cristianos y después de que los romanos finalmente derrotaron a los persas, en 629 Mahoma luchó contra un imperio romano agotado y le arrebató sus territorios conquistados. Después de la muerte de Mahoma, Abu Bakr tuvo éxito en el año 632 y envió una carta para matar a todos los que tenían una corona afeitada. Ya vimos que esa corona afeitada eran todos los católicos. Aquellos con una corona afeitada o tenían la cabeza afeitada eran considerados idólatras y estos eran de la Roma papal. La razón por la que fueron atacados fue por su creencia trinitaria, al igual que los árabes cristianos contra los que ellos lucharon antes. Abu Bakr consideraba a la Roma papal como esos de la sinagoga de Satanás. Este es un lenguaje familiar que encontramos en la carta a las iglesias que ya hemos estudiado en el pasado, Apocalipsis capítulo 2, 12 al 29. Y por último, la razón de la carta que circuló fue porque estaban a punto de ir a la guerra contra Roma y matar a todos los que creían en una Trinidad. Roma, con su Dios trinitario, no tenían el sello de Dios. Sí, cambiaron el verdadero sábado a domingo en honor a sus dioses paganos, pero esta no fue la razón para ordenar su muerte. Tenían que ver con los mahometanos que veían la Trinidad como politeísta y estaban en contra de la idolatría. Verdaderamente, cuando vemos lo que se dice de ese periodo de tiempo con respecto a las cartas a la iglesia, solo es obvio cuando a la iglesia romana se le llama el pueblo que pertenece a la sinagoga de Satanás. Vamos a terminar aquí por ahora y el próximo estudio continuaremos con el versículo 5 para adelante y continuemos con la segunda mitad de las trompetas, la quinta trompeta del Apocalipsis. Vamos a tener una oración para entonces poder terminar y nos vemos el próximo sábado. Gracias Dios por este estudio. Pido que se pueda entender. Sé que fue un estudio un poco más largo hoy, un poquito más complicado, pudiéramos decir, pero que podamos tener un mejor entendimiento por qué las trompetas empezaron cuando empezaron y cuál era el propósito de las trompetas, que es un ataque contra la apostasía. Igual como tú usaste el pueblo de otros pueblos apóstatas para ir contra Israel cuando iban a apostasía, también has hecho en nuestro pasado y también puede hacer en nuestro futuro. Te pedimos que nos ayudes, continuar estudiando, continuar aprendiendo y continuando expandiendo nuestra mente para poder entenderte mejor y ver cómo tú nos cuidas tanto y nos amas tanto que tú das otros por nosotros para poder protegernos. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, hasta el próximo estudio, entonces continuamos con la segunda parte de la quinta trompeta.